Sí, bueno, él estuvo tentado, sí, por todos por todos los partidos políticos progresistas, porque él sabía, todos los partidos sabían que él era una perita dulce, es decir, allá donde él fuera iba a llevar detrás de sí muchos votos. Y en realidad él solo militó en realidad en dos partidos. Él fue compañero de viaje del PCE, fue compañero de viaje de otros, pero él militó solo en el PSE. Es decir, él militó solo en el aragonesismo de izquierdas. Él militó en el PSA y en el Junta Aragonesista. Él solo tuvo dos partidos realmente en los que él tuviera carné y de los que fuera militante. De lo demás fue compañero de viaje porque él era, naturalmente estaba siempre en posiciones progresistas y cualquiera que le pidiera ayuda y compromiso, él estaba allí siempre. Y entonces, bueno, pues la experiencia del PSA fue muy bonita, pero claro, el PSA pues fue fagocitado ahí inmediatamente por el PSOE porque era un partido pequeño, sin clase obrera, un partido de intelectuales, fundamentalmente de intelectuales, clases medias. Y de ingenuos, decía él. Y de ingenuos. Y de ingenuos, y claro, pues, de soñadores, y claro, sí. Que hablar de aragonesismo en aquel Aragón de entonces que venía el franquismo, pues era gente, pues era de soñadores, como nosotros cuando fuimos el rol de estudios aragoneses, pues soñadores, es decir, de gentes que no tenían ningún apoyo social, digamos, en aquel momento, muy escaso, ¿no? Y luego él, cuando se crea la CHA, pues él también desde el principio está de compañero de viaje de la CHA, está a su lado siempre con Gonzalo, sobre todo con Gonzalo Borràs y con Emilio Gastón, ¿no? Es decir, eran los tres, digamos, intelectuales que acompañaron a la CHA desde siempre. Gonzalo fue candidato al ayuntamiento y a la Borreta le costó un poco que lo convenciéramos de que sería un gran diputado y de que sería muy bueno para Aragón y para él y para la CHA. Y Jesús Bernal, que era muy contundente en sus ruegos y en sus súplicas, pero en fin, en su petición de que la Borreta fuera diputado, le persuadió. Y yo también hablé mucho con él y le dije, bueno, pues si te va a gustar, tienes a la hija allí, pues si tienes a Ana, vas a vivir con ella, no vas a estar solo nunca, con una hija en Madrid, vas a estar en la gloria. Y no, pero yo no sé nada de eso, porque claro, la Borreta pues era, pues como era José Antonio, es un poeta, un escritor, un bohemio, un desorganizado. Entonces yo decía, no, es que solo yo de animal, porque yo eso no sé hacerlo, porque eso será un lío, porque que si las mociones de censura, o sea, que si las mociones, las proposiciones no de ley, las de ley, la no sé qué, yo eso me nada, ¿no? Y entonces le decíamos, no te preocupes, que te vamos a poner a alguien de allí que te va a hacer todo eso, un hombre ordenado tal, que era Paco Pacheco. Y entonces al final pues accedió. Y yo creo que los 8 años que estuvo en Madrid fueron de los más felices de su vida, estuvo muy contento, nunca estaba solo, estaba siempre con gente que le quería mucho, estaba su hija, se relacionaba allí con todo el mundo, estuvo feliz, iba, venía. Yo creo que fue una experiencia para él maravillosa y obtuvo el respeto y el cariño de todos los diputados. O sea, cuando se marchó la despedida que le hicieron, cuando él cantó aquello de los que se van del corro, la jota aquella que les cantó, bueno, pues se vio que todo el mundo le tenía cariño, pues casi desde la derecha hasta la izquierda, o sea, prácticamente todos, excepto los hooligans del PP, que bueno, pues siempre hay hooligans en todas partes, ¿no? Pero incluso mucha gente del PP lo quería igual. Porque si la Borreta tenía algo, es que la Borreta no era sectario, ¿sabes? La Borreta me enseñó a mí y a sus amigos, pero yo siempre lo he dicho, me enseñó a no ser sectario, es decir, a tener amigos en todas partes. Porque la verdad no es absoluta y porque uno, entre los que piensan como uno, hay idiotas integrales y entre los que no piensan como uno, hay gente maravillosa. Y por lo tanto no se debe ser sectario. El mejor amigo de la Borreta desde toda la vida era un tipo de derechas, que tenía una fábrica de harinas y tal, se llama Apolo, que era un gran amigo suyo, o sea, que era un tipo pues, que no era en absoluto un hombre de izquierdas, era un empresario. Y él siempre nos enseñó que había que llevarse bien con la gente y bueno, sin abdicar y sin renunciar nunca a tus ideas, a tus principios, a tus creencias, pero tú tienes que llevarte bien con todo el mundo. Y él se llevaba bien con todo el mundo. Yo que paseaba tanto con él todos los días por Zaragoza por la tarde, pues doy fe de cómo lo paraban las señoras de collares, la señora de no sé qué, el otro, el barrendero, es decir, era un hombre interclasista,
al que quería todo el mundo. Y él, pues como era un charrín y le gustaba hablar con todos, y porque bajo esa apariencia de hombre hosco, que le daba, no sé, el bigote, y a lo mejor el bigote y la presencia, no sé, el que no lo conociera se podía pensar que era un hombre serio, incluso hosco, ¿no? Y era todo lo contrario, era todo ternura y todo, y le encantaba hablar con todo el mundo y hablar con la gente, le gustaba a la gente, y se paraba con todos y nos costaba dar el paseo. Si bajamos a Plaza de España, me costaba 3 cuartos de ir a bajar desde su casa a Plaza de España, porque eran 5, 6, 7, 8 capazos con la gente que lo paraba, que quería hablar con él. ¿Por qué? Porque era un hombre que se quería llevar bien con todos. Ese quizás fuera su legado como político, como hombre político, ¿eh? Su capacidad de entendimiento, de tender puentes con todos, de tolerancia. Es decir, era un ejemplo de tolerancia. Cuando tuvo que ir a ver al rey, pues tuvo que ir a ver al rey, se puso corbata, una corbata de Ibarrola, bonita, distinta. Es decir, él no abdicaba, él iba con una corbata de Ibarrola, no iba con una corbata de Yves Laurent, no por ir a ver al rey tú te volvías un pijo, no, tú no abdicabas, tú le habías pedido una corbata a tu amigo Ibarrola para que te la pintara. Eso quería decir algo, es decir, ya había ahí una simbología de que, bueno, pero tú ibas al rey, tú te ponías tu corbata, te ponías tu traje y le saludabas y no pasaba nada. ¿Por qué? Pues porque cuando estás tan seguro de tus principios y cuando todo el mundo sabe tus principios y todo el mundo sabe que tú eres un hombre progresista, de izquierda, republicano, por mucho que tú veas a ver al rey, eso no te hace de menos de nada, o sea, nadie duda de ti. Cuando uno está seguro de sí mismo y los demás están seguros de lo que él es y de lo que representa, no tienes por qué no ser amable y tolerante con todos. O sea, tú puedes ir a ver al rey y puedes reunirte con los de Bildu y puedes reunirte con quien sea, porque todo el mundo sabe quién eres y cómo eres. Que eres un hombre que ama la libertad, que eres un hombre que ama la igualdad, la fraternidad, que eres un aragonesista, que Aragón para ti está por encima de muchas cosas. Y todo eso eran los principios que en una coctelera, es decir, el aragonesismo y la izquierda, la metes en una coctelera, la agitas y eso es lo que era la Bordeta. Y luego la Bordeta, por ejemplo, la Bordeta militaba en un partido nacionalista. Es decir, la CHA es un partido nacionalista de izquierdas, es un partido aragonesista y nacionalista de izquierdas. Pero la Bordeta nunca abdicó de sus ideas, él nunca dijo que fuera nacionalista. O sea, la Bordeta no decía, no, es que yo soy nacionalista. No, la Bordeta decía que no, que él no era nacionalista, él era aragonesista, que son cosas diferentes. Puede ser aragonesista en cualquier partido, es decir, tú puedes llevar a Aragón en el corazón y defender a Aragón por encima de todo en muchos partidos, es decir, en muchas creencias, ¿no? Sin necesidad de hacer de eso, digamos, una ideología nacionalista. Pues él no se cortaba para nada, él decía, no, yo nacionalista no soy, en el nacionalismo no creo, nacionalista no soy, aunque a mí no se me caen los anillos y me parece mal estar en un partido en el que tiene una ideología nacionalista, porque coincido con ellos en casi todo y difiero en muy pocas cosas, por ejemplo en esto, pero en todo lo demás coincidimos en la socialdemocracia, somos socialdemócratas, socialistas moderados, socialismo europeo de siempre, democrático, gente con principios, gentes de la cultura, bueno, pues él coincidía en muchas cosas con el ideario de la CHA. Que no coincidía en el nacionalismo, pero él lo decía, es decir, él siempre sus principios y sus ideas no las ocultaba, él siempre fue sincero y eso la gente lo percibía, la gente se daba cuenta que él era un hombre de verdad, sincero, que decía y hacía lo que le parecía y que no por eso pues, nunca engañaba a nadie.